Hola a todos, un saludo muy pero muy especial a todos mis hermanos católicos cristianos y a los no católicos, que especialmente a todos los que me siguen en este canal. Hoy es la última parte del tema tradiciones humanas y creencias, es la parte 4. Y antes de empezar, hermanos, quisiera que hagamos una oración, que invoquemos al Espíritu Santo, que entremos a nuestro cuarto, como dicen las Escrituras, y cerremos la puerta. Eso quiere decir que pongamos nuestro corazón dispuesto a recibir al Espíritu Santo, a recibir su palabra, la palabra de Dios. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo, toda flaqueza y toda tristeza. Oh Santo y Divino Espíritu, lléname de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu entendimiento. Oh Santo y Divino Espíritu, lléname de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. Oh Santo y Divino Espíritu, tú que siempre me acompañas, donde esté, donde vaya, vas conmigo. Santo y Divino Espíritu, que soplas de los 4 puntos cardinales. Sóplanos tu amor, tu fuego, tu paz. A ti, oh Santo y Divino Espíritu, sea la gloria, sea el honor, sea el poder y la adoración por todos los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy hablaremos cómo los católicos cristianos celebramos la Nochebuena, la Navidad. Una tradición muy pero muy hermosa que está enraizada por la Iglesia Católica. Pero también, hermanos, hablaremos de una fiesta pagana, la fiesta de Halloween, una tradición totalmente pagana y alejada de la Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. La Navidad es una celebración tan hermosa que antes de que empecemos vamos a aclarar que nosotros, hermanos, los católicos cristianos, no celebramos un acontecimiento, un hecho. No celebramos una fecha. Celebramos el acontecimiento más importante para los católicos cristianos, que es el nacimiento de nuestro Dios y Salvador del mundo, Jesucristo. Y la celebramos con total entrega de amor, de fe, de alegría, solemnidad
y una devoción al niño Dios. Pero también, como habíamos dicho, vamos a hablar de la celebración de Halloween. Esta tradición es pagana, satánica, como habíamos dicho también, que no tiene nada que ver con las tradiciones católicas. Y cómo hay personas que siguen esta fiesta que es totalmente supersticiosa. Ya habíamos hablado lo que significa superstición y quién es el dueño y señor de esta celebración, Satanás. Es una celebración donde el celebrante sigue actos y ritos satánicos, donde se practica el sacrilegio y toda clase de supersticiones abiertamente, pero, hermanos, al mismo tiempo encubierta con una fiesta que a los ojos de los celebrantes es totalmente inocente. Y lo peor de todo, con la participación de niños, con total inocencia, que no tienen ningún conocimiento esos niños de lo que están celebrando. Ahora, hermanos, realmente no se puede negar que es muy divertido disfrazarse y disfrazar a los pequeños de la casa y salir con ellos a pedir dulces por las calles. Muchos de nosotros tenemos recuerdos gratos de las fiestas de Halloween, en donde realmente compartíamos dulces y usábamos todo lo que podíamos encontrar en nuestro alcance para confeccionar el mejor disfraz. Pero la pregunta es, hermanos, ¿debe un católico cristiano celebrar Halloween? La respuesta es absolutamente no. Claro que no. Un cristiano católico firme en la fe y la obediencia a la enseñanza de la iglesia no debe participar en esa celebración supersticiosa de la fiesta de Halloween. Pero no podemos pasar por alto, hermanos, que las fiestas que celebramos reflejan quiénes realmente somos e influyen y cómo influyen nuestros valores. Desgraciadamente, muchos católicos cristianos han olvidado el testimonio de lo que los católicos, lo que la iglesia celebra, que son los santos. El ejemplo de los santos y la importancia tal de rezar por los muertos o difuntos, especialmente aquellos que fueron más cercanos a nosotros y se dejan llevar o cambiar por costumbres paganas para festejar con brujas, diablos, monstruos y fantasmas, que quedan totalmente en el olvido las almas de nuestros seres queridos. ¿Qué significa Halloween? Significa que, vamos a decirlo en inglés, lo que los irlandeses le pusieron es All Hallows Eve. ¿Qué quiere decir? En antiguo, All Hallows Eve o Víspera Santa, pues se refiere a la noche del 31 de octubre. Víspera, o sea, la noche, víspera de la fiesta de todos los santos, el cual todo católico cristiano debe siempre celebrarlo. Pero la fantasía anglosajona, sin embargo, le ha robado totalmente su sentido religioso para celebrar en su lugar de la fiesta de los santos la noche del terror, la noche de las brujas y los fantasmas, la noche de Halloween, que marca un triste retorno al antiguo paganismo, tendencia que se ha propagado también actualmente entre todos los pueblos hispanos que hoy en día se celebran. ¿Cuáles son realmente las raíces paganas de esta tradición de Halloween? Desde el siglo IV siglo VI, entre el siglo IV y siglo VI antes de Cristo,
Los celtas del norte de Europa celebraban el fin de año con la fiesta de Samhain, o también se le conoce como la fiesta de Samhain, fiesta del sol, que comenzaba la noche del 31 de octubre. Marcaba el fin del verano y de las cosechas. Y realmente el colorido de los campos y el calor del sol desaparecían ante la llegada de los días de frío y oscuridad. Creían también que aquella noche el dios de la muerte permitía a los muertos volver a la tierra, fomentando un ambiente de muerte y terror. La separación entre los vivos y los muertos se disolvía aquella noche y haciendo posible la comunicación entre ellos y los espíritus. Según la religión celta, las almas de algunos difuntos estaban atrapadas dentro de un animal feroz y podía ser liberada ofreciéndole a los dioses sacrificios de toda índole, incluso sacrificios humanos. Sin duda, hermanos, Samhain o la fiesta de Samhain no es otro sino el mismo demonio que en todas las épocas siempre buscaba introducir la cultura de la muerte. Como allá en el Génesis, que empezó el pecado por comer el fruto prohibido y llegó a nosotros la muerte. Y eso es lo que Satanás o Samhain busca en nosotros, la muerte. Aquellos desafortunados también creían que esa noche los espíritus malignos, ya sean fantasmas y otros monstruos, salían libremente para aterrorizar a los hombres, para aplacarlos y protegerse. Se hacían ellos grandes hogueras de fuego. Estas hogueras tuvieron su origen en rituales sagrados de la fiesta del sol, porque para ellos el dios sol era sumamente grande e importante. Otras formas de evitar el acoso de estos macabros personajes era preparándoles alimentos de toda clase, montando macabras escenografías y disfrazándose para tratar de asemejarse a ellos, o sea, de igualarse a ellos y así pasar desapercibidos sus miradas aterrorizantes y amenazantes que les hacían contra ellos. ¿Cómo sabía aquella gente la apariencia de brujas, fantasmas o monstruos? Al no conocer al verdadero Dios, vivían aterrorizados ante la fuerza de la naturaleza y las realidades del sufrimiento y la muerte. De alguna forma, ellos buscaban desahogar aquella situación dándole expresión con toda clase de fantasías. Todo lo feo, todo lo monstruoso, todo lo aterrorizante que se podían imaginar en figuras de animales o seres humanos, haciéndolo la base para darles rienda a la imaginación del terror. Pero ahí es cuando, hermanos, se mezcla el cristianismo. Pero eso no quiere decir, aclaro, eso no quiere decir que el cristianismo se volvió pagano. Claro que no, sino que cuando los pueblos celtas se cristianizaron, se convirtieron, o sea, se convirtieron al cristianismo, no todos renunciaron a las costumbres paganas. Es decir, la conversión de ellos no fue completa, como hoy en día también se está viendo la doble vida de la fe. Ya lo habíamos hablado en el anterior tema, lo santo con lo pagano. Pero coincidía cronológicamente la fiesta pagana con la fiesta cristiana de todos los santos.
y la de los difuntos también, que es el día siguiente de Halloween. Hizo que algunos conversos la mezclaran con el paganismo. En vez de recordar, es triste hermanos, pero en vez de recordar los buenos ejemplos de los santos y orar por los antepasados, ellos se llenaban de miedo ante las antiguas supersticiones que ya ellos tenían sobre la muerte y los difuntos. Algunos inmigrantes irlandeses introdujeron Halloween en los Estados Unidos, donde llegó a ser parte del folclore popular. Se le añadieron diversos elementos paganos tomados de los diferentes grupos de inmigrantes hasta llegar a incluir incluso las creencias en brujas, fantasmas, duendes, Dráculas y toda clase de monstruos de toda especie de terror. Desde Estados Unidos, Halloween se ha propagado por todo el mundo. Desde entonces, hermanos, se empezaron a adquirir elementos o fenómenos como el trick or treat o trato. Los niños, bueno, y no tan niños, se disfrazaban. Es actualmente una verdadera competencia para hacer el disfraz más horrible y temerario. Y van de casa en casa, como se acostumbra, exigiendo trick or treat, o truco, que quiere decir en español, truco o regalo. La idea es que si no se les dan algunas golosinas a los niños, ellos les harán alguna maldad al residente del lugar que visitan. Para algunos, para la mayoría diría yo, esto ha sido muy gracioso, un juego de niños. Pero últimamente esta práctica, hermanos, se ha convertido en algo muy peligroso, tanto para los residentes, que pueden ser visitados por una ganga violenta, como también para los que visitan. Hay residentes que realmente reaccionan con violencia y se ha visto en las noticias, y han habido casos incluso hasta de golosinas envenenadas que han muerto niños a causa de eso. Otro fenómeno es el uso de la calabaza. Vamos a hablar un poquito de la leyenda de lo que es la calabaza. Según una antigua leyenda, una antigua tradición irlandesa, un hombre llamado Jack había sido muy, pero muy malo en su vida pasada y no podía entrar en el cielo. Tampoco podía ir al infierno, según la tradición, porque le había jugado demasiados trucos a Satanás. Tuvo por eso que permanecer en la tierra vagando por los caminos con una linterna a cuestas. Esta linterna primitiva se hacía vaciando un vegetal, o sea, todo lo de adentro del vegetal, y poniéndole dentro un carbón encendido al rojo vivo. Jack, que era el hombre malvado, entonces se conocía como el Jack de la linterna, que era para ahuyentar a la gente supersticiosa. Ponía una linterna similar en la ventana o frente a la casa. Cuando la tradición se popularizó en Estados Unidos, el vegetal con el que se hace la linterna comenzó a hacer una calabaza, o sea, la reemplazaron por una calabaza, la cual es parte de las tradiciones supersticiosas de Halloween hoy en día. Para producir un efecto, se puede decir, más tenebroso, y la luz sale de la calabaza por los agujeritos que le hacen en forma de rostro de una calavera o bruja, o sea, le dibujan, ¿no? Y después cortan y le hacen en los hoyitos. Es algo totalmente satánico, hermanos. Por lo tanto, es algo que nos lleva a la idolatría. También
hay otro fenómeno que es el uso de los famosos disfraces de Halloween. Esta fiesta de disfraces no es esencialmente algo malo, pero sí hay que tener cuidado cuando estas se abren a una cultura desenfrenada como la nuestra, realmente. Detrás de un disfraz se puede hacer muchas cosas vergonzosas con impunidad. Incluso, hermanos, llegando hasta el asesinato, matar a personas bajo un disfraz oculto. Con frecuencia se hacen pretexto para esconderse y aprovecharse de la situación, como hemos visto en la televisión, como había dicho, en el radio, en los periódicos. Los disfraces de Halloween, hermanos, tienen origen en el paganismo y por lo general aluden al miedo y a la muerte. O sea, muestran la muerte. Hoy en día, con frecuencia, los disfraces se burlan de las cosas sagradas también. Y eso es lo más triste, porque usan las cosas santas para burlarse. No sé si alguien ha visto o generalmente lo venden. Vemos, por ejemplo, los disfraces de monjas embarazadas, sacerdotisas, pervertidos sexuales, etc. Nada de eso es gracioso y solo ofende grandemente a Dios. Con el reciente incremento del satanismo y el ocultismo, la noche de Halloween se ha convertido en la ocasión, hermanos, para celebrar en grande toda clase de ritos tenebrosos, desde brujerías hasta misas negras y asesinatos. Es lamentable que con el pretexto de la curiosidad o de solo pasar el tiempo, muchísimos de los cristianos que juegan realmente con el arte del maligno, con el arte satánico. Hermanos, Jesucristo es la victoria sobre el mal. Como católicos, profesamos que solo Jesucristo nos libera de la muerte. Solo Él es la luz que brilla en la oscuridad de los largos inviernos espirituales del hombre. Solo Él nos protege de la monstruosidad de Satanás y de los demonios. Solo Él da el sentido al sufrimiento con la cruz. Solo Él es vencedor sobre el horror y la muerte. Solo Dios basta para quien ha recibido la gracia y vive como discípulo de Cristo. Ante Cristo, hermanos, la cultura de la muerte cede al paso, al amor, a la vida. Los cristianos debemos no solo desenmascarar el mal, sino ser además luz en las tinieblas. Debemos abogar por el retorno realmente a la verdadera celebración de la fiesta de todos los santos y la riqueza del festejo del Día de los Muertos. Se pueden hacer muchas diferentes celebraciones en torno al recuerdo de los santos. Por ejemplo, los niños se pueden disfrazar de un santo favorito y aprenderse su vida para ejemplo de ellos mismos. Y especialmente aprender sus virtudes con el fin de imitarlas, ¿verdad? Los mayores también pueden leer acerca de la vida de los santos, tener una fiesta en honor a un santo favorito de la comunidad o de la familia. En fin, muchas cosas se pueden hacer. Aquellos que hagan el esfuerzo por vivir su fe realmente lograrán en la fiesta de todos los santos recordar que todos somos llamados a la santidad. Podrán conocer las vidas maravillosas de los santos y les van a ayudar a vivir el Evangelio también. Encontrarán además grandes amigos que intercederán desde el cielo por tu salvación. Ahora vamos a hablar de una tradición totalmente, hermanos, opuesta a la muerte. Vamos a hablar acerca de la vida,
hablaremos sobre la tradición más hermosa para los católicos cristianos, la Nochebuena, la Navidad, donde celebramos la esperanza, la fe, la caridad, la alegría, el amor, la misericordia, pero sobre todo la gloria de Dios, el nacimiento de nuestro único Señor Dios, Dios del universo, todopoderoso Jesucristo. Ante todo, quiero aclarar un punto y volvemos a aclarar. Esto es demasiado importante acerca de la Navidad. Algunos hermanos nos calumnian, nos acusan a los católicos cristianos que celebramos fiestas o tradiciones paganas. Pero eso no es cierto, hermanos. Los católicos verdaderos, los católicos que verdaderamente llevan a la fe cristiana de acuerdo con la palabra de Dios, celebran exactamente como la Iglesia Católica nos enseña. Y lo vuelvo a repetir para que esto se aclare. Y es que la Iglesia nos enseña, hermanos, que nosotros no celebramos una fecha, no celebramos el 25 de diciembre. Nosotros nos enfocamos en el hecho, no nos enfocamos en una fecha, nos enfocamos en el hecho, en el acontecimiento. Nuestra celebración no es una fecha. Que quede esto muy, pero muy claro. Hermanos, nosotros los católicos celebramos un acontecimiento, lo que sucedió, y es el nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Celebramos el nacimiento de nuestro niño Dios, Jesús. No es lo mismo celebrar una fecha, hermanos, que celebrar un acontecimiento. Claro está, tristemente hay algunos hermanitos que sí realmente solo celebran la fecha y no el acontecimiento. Pero eso no es correcto, hermanos. Celebrar la fecha solamente sin acordarnos de Dios no es correcto. Creo que eso está muy claro. Y vamos a continuar. En estos días, nuestro mundo, hermanos, está sumergido en una fuerza totalmente mercantilista que poco ya tiene de cristiano, muy poco. Recordemos el verdadero significado de la Navidad y preparemos nuestros corazones como un pesebre adecuado para que nuestro Señor repose en él. La fiesta de Navidad fue instituida por la Iglesia en el siglo IV y es originaria de la Iglesia Latina y más propiamente de la sede apostólica de Roma. Hermanos, por falta de conocimientos exactos sobre el nacimiento de nuestro Señor, no existe una certeza absoluta acerca del año en que nació Jesús. Hay pruebas donde los cristianos intentaban averiguar la fecha del nacimiento de Cristo, pero mucho antes de que lo empezaran a celebrar de una forma litúrgica, incluso en los siglos II y III, de hecho, las pruebas indican que la atribución a la fecha del 25 de diciembre fue una consecuencia de los intentos por determinar cuándo se debía celebrar su muerte y la resurrección de Jesús. No fueron los cristianos quienes asumieron una fiesta pagana. Muchos cristianos creen que el cristianismo celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre porque dicen que los padres de la iglesia se apropiaron de la fecha de un festival pagano. Casi nadie da importancia a este hecho, excepto algunos grupos marginales de evangélicos americanos que parecen interpretar que ello convierte a la Navidad en un festival pagano, pues eso fue una total equivocación y muy grande de parte de ellos, porque no es verdad, no fue así. Sin embargo, resulta interesante, hermanos, saber que la opción del 25 de diciembre es un resultado de los intentos realizados por los primeros cristianos para averiguar la fecha del nacimiento de Jesús, basándose en cálculos
del calendario que nada tenía que ver con los festivales paganos. Fue más bien al contrario, ya que el festival pagano del nacimiento del sol invicto, que era el dios más grande, fue instituido por el emperador romano Aurelio el 25 de diciembre del año 274. Fue casi con toda certeza un intento de crear la alternativa pagana a una fecha que ya gozaba de cierta importancia para los cristianos romanos. Así pues, los orígenes paganos de la Navidad es un solo mito sin fundamento histórico. O sea que eso no es verdad, eso no es así. Eso fue un mito, solo un mito. Lo que ocurrió realmente fue que Aurelio, el emperador, que gobernó desde el año 270 hasta su asesinato más o menos en el 275, él era hostil hacia el cristianismo y está documentado que promocionó el establecimiento del Festival de Nacimientos del Sol Invicto como método para unificar los diversos cultos paganos del Imperio Romano alrededor de una conmemoración del renacimiento anual del Sol. Al crear esa nueva festividad, la intención del emperador era que el día 25, en el que él comenzaba a alargarse la luz, vamos a decir que comenzaba a alargarse la luz del día y se acostaba la oscuridad, o sea, se salía la oscuridad, fuera un símbolo del esperado renacimiento o eterno rejuvenecimiento del Imperio Romano, que debía ser el resultado de la perseverancia en la adoración de los dioses, cuya tutela, según creían los romanos, había llevado a Roma a la gloria y a gobernar el mundo entero. Y así podía el emperador solaparse con la celebración cristiana aún mejor. Él usaba la religión cristiana para solapar, para encubrirse él mismo y todas sus iniquidades. Navidad es la celebración del nacimiento del Salvador, evento absolutamente decisivo en la historia de la salvación. Es entonces una conmemoración del significado de ese hecho. Se lee en las profecías Isaías capítulo 9, versículo 5. Y dice así, vamos a leerlo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. Palabra de Dios. Ese hecho fue de tal magnitud que todo el cielo lo celebró. También leamos en Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14. Y dice así: de pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con esas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Palabra de Dios. Nosotros, los beneficiados con este hecho, hermanos, tenemos no solamente motivos muy, pero muy grandes, sino una verdadera obligación de celebrarlo. Como lo importante
es el significado, hermanos. Lo importante es el significado. Todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas por el vientre de una virgen, la Virgen María, las cuales deben estar listas para fructificar bajo su luz. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo. De aquí que la temporada de Adviento sea de penitencia, hermanos, y reflexión, mucha reflexión. Ese es el sentido también del color morado de los trajes de los sacerdotes en las misas. El mismo color de la Cuaresma, también se usa el morado en la Cuaresma. Como dijo el Santo Padre Juan Pablo II, Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz. Nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento de esperanza. Pero, hermanos, nosotros mismos volvemos la Navidad cristiana a una Navidad consumista y materialista. Y se puede decir que hasta nosotros mismos volvemos a la Navidad hasta paganas, porque hacemos cada cosa que no es correcto, que la iglesia no nos enseña. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo en los últimos tiempos. Decimos que Santa Claus, hermanos, ha tomado el lugar de Jesús niño y lo lleva al mall o a los centros comerciales. Ha tomado el lugar del templo, hermanos. El mall, los centros comerciales ha tomado el lugar del templo de oración. Qué triste que el domingo, antes de Navidad, los estacionamientos, los parqueos de las iglesias estén vacíos. Pero si nos ponemos a ver en los centros comerciales, es una hazaña encontrar un lugar donde parquear ese día o esos días el automóvil. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, capítulo 6, versículo 21. Dice: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Miren eso, hermanos, escuchen: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Y dónde, hermano católico, dónde está tu corazón? En un centro comercial, ¿verdad? Cuando llegue la tribulación a tu vida, ¿a dónde vas a ir a buscar consuelo y paz, hermano católico cristiano? ¿Al centro comercial? ¿A las tiendas de regalo? ¿Te has preguntado eso? Navidad es una fiesta de cumpleaños donde realmente se compran todo tipo de regalos a todos, menos al niño Dios que se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado. Tristemente, ni mencionamos el nombre del niño que nació. Hermanos, el nombre es Jesús. Jesucristo, el niño Dios. El apóstol Pablo, un hombre que un día fue su enemigo, ¿se acuerdan? Que mataba cristianos, porque él era judío y tenía la religión judía, y él era anticristiano en ese tiempo porque no creía y no sabía de Cristo, y que se rindió a él. Dice que frente a ese nombre, él dice esto en la Biblia: frente a ese nombre se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra, hasta en el infierno. Y a este nombre, Jesucristo, a este nombre, sobre todo nombre,
lo queremos borrar de nuestras vidas. Imagínense eso. Qué tristeza tan grande. Para más confusión y desconsuelo en los últimos años, hermanos, hemos visto surgir ciertos líderes de distintas denominaciones cristianas que se han sumado a la campaña de ser enemigos de la Navidad. Ellos desde estaciones radiales, desde la televisión y desde muchas redes sociales gritan: es una fiesta pagana la Navidad, y basan su guerra santa contra la celebración del nacimiento de Jesús, y siguen con la creencia errónea, se puede decir, de que en la antigua Roma ese día se festejaba la fiesta del sol invicto, y quieren privar al cristiano con esas mentiras de lo más hermoso que aquel que dio la vida, que es el Dios Todopoderoso. Nosotros nos alegramos como católicos cristianos y celebramos el hecho de que aquel que no cabe en el universo quiso nacer de una virgen, de una mujer sencilla, humilde, en este pequeño planeta del inmenso universo. Imagínense, hermanos, en este pequeñito planeta de una mujer sencillísima, humilde, una doncella, una niña, se puede decir una niña de 15, 14 años. ¿Para qué? Para reconciliar al hombre con su Creador. Qué amor tan grande Dios nos tiene. Como todo hecho neotestamentario, se puede decir, la Navidad tiene precedencia bíblica, hermanos. Inclusive, el día 25 de diciembre ya era celebrado en el Antiguo Pacto, y lo vamos a ver. Algunos hermanos no tienen este libro en su Biblia porque desafortunadamente se la quitaron. Pero eso es otro tema que también lo vamos a hablar en otra ocasión. Son 7 libros que se quitaron de la Biblia original, que ellos no lo tienen. Ahora yo se los voy a leer. Está en el Antiguo Testamento, en la Biblia católica. Lo vamos a buscar, es en Macabeos. Es en Primera de Macabeos, capítulo 4, versículos 52 al 53. Leamos, y dice así: el 25 de noviembre del 9º mes, llamado el mes de Quisleo, el año 148, se levantaron de madrugada y ofrecieron un sacrificio como lo manda la ley en el nuevo altar de los holocaustos que habían hecho. Entonces aquí vemos que ya ellos celebraban el 25 del 9º mes, que también llamaban el mes de Quisleo. Del año 148 se levantaron al despuntar el alba y ofrecieron un sacrificio conforme a la ley sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían erigido. Obviamente, los no católicos no incluyen este libro en su canon, no lo consideran libro de inspiración divina, pero no pueden negar, hermanos, su valor histórico, porque aquí lo dice. Judas Macabeo y sus hermanos ordenaron a los sacerdotes que purificaran el santuario y echaran fuera el altar profanado. En su lugar se edificó un nuevo altar, y en la madrugada del 25 de Quisleo, correspondiente a nuestro mes de diciembre, fue consagrado.
la fecha del templo, fue adornada y se encendieron luces y fue grande la alegría en el pueblo. También en la madrugada del 25 de Quisleo, los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús. Así como el altar profanado fue echado fuera y se construyó un altar nuevo, así también el sacrificio antiguo y una ley profanada por preceptos humanos fueron anulados con el nacimiento del Mesías. Y un nuevo altar con un nuevo sacrificio perfecto fue instaurado para regocijo y salvación de toda la humanidad. Este es el verdadero sentido de la Navidad, hermanos, cuyo centro es Jesús y no un evento comercial o una fiesta pagana. Hermanos, rescatemos la Navidad para Cristo y cantemos con los ángeles de Belén, como lo hacían, como habíamos leído. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que confían en Él. Hemos de limitarnos a llenarnos de signos exteriores, como hermosos adornos, guirnaldas y enormes árboles de Navidad. Hemos de limitarnos, hermanos, a servir opulentas cenas y entregar costosos regalos. Hemos de limitarnos a arreglarnos y vestirnos lo mejor que podamos. Todo eso tan solo son adornos para el exterior. Seamos sencillos y humildes. Recordemos lo que el Señor Jesús nos dijo en Lucas 21, capítulo 21, versículo 34, y dice: cuiden de ustedes mismos, no sea que la vida depravada, las borracheras o las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y ese día caiga sobre ustedes lo improviso. El que se concentra tan solo en lo exterior, hermanos, está irrespetando a Dios, siendo que lo sensato es preparar un corazón para que el Señor venga a hacer renovación de nuestro interior, renovación que no es posible sin el Señor. Por eso pide el salmista en el Salmo 51:12 y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un firme espíritu. Y es que el Señor no rechaza el corazón que se convierte honestamente. En fin, que esta temporada de Adviento, hermanos, camino hacia la Navidad y la Navidad misma sean ocasión especial para el Señor. Nos regale el Señor un corazón sensato, así como Ezequiel. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20 nos dice, vamos a leerlo. Y dice así: les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hermanos católicos, cristianos, así es que tiene sentido los adornos y las celebraciones, pero en la total sencillez que gusta al Señor, que es la que conviene a nuestra naturaleza, y todo como testigos de una realidad eterna y no pasajera. Que esta Navidad sea otra ocasión para el nacimiento de Jesús,
pero en nuestro corazón, hermanos, lo que supone que nazca a la nueva vida como Él mismo nos lo enseña. Y termino, hermanitos queridos, con estos versículos de San Juan, capítulo 3, versículo 4 al 6. Y dice así: Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer otra vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Hermanitos, antes de despedirme, yo quiero que hagamos la última oración a nuestra Santísima Madre, Virgen María, que si no es por ella, no podríamos llegar a Jesús. Tenemos que agarrarnos de la mano de nuestra Madre para llegar a Jesús. Jesús es la puerta, pero ella nos lleva a la puerta, que es su Hijo Jesucristo. Y por eso tenemos que tener confianza también en ella, en sus intercesiones, porque ella sí intercede por nosotros. Ella sí está al lado de Jesús, como en la Navidad cuando nació Jesucristo estaba ahí la Madre de Dios. Ella también es nuestra Madre y cuando la necesitamos está ahí. Y cuando nacemos, así como Nicodemo lo dijo, nacemos también al lado de ella, porque ella está a nuestro lado. Y cerremos los ojitos y decimos esta oración tan hermosa. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, si queremos ser verdaderos católicos cristianos y adorar al Niño Dios en la Navidad, tenemos que nacer de una forma humilde y sencilla y enfocarnos solamente en el amor de Dios y al prójimo. Terminamos, hermanos, y espero que este compartir sea provechoso para todos ustedes y hayan podido entender qué es realmente la celebración navideña. Bueno, hermanos, ya terminamos con este tema. Simplemente hablamos acerca de la historia de las dos celebraciones. Obviamente la Navidad lleva el árbol de Navidad, las luces, yo creo que vamos a hablar eso en otro tema porque eso también es un poquito intenso. Entonces, realmente será en otro espacio, ¿ok? Pero hasta acá llegamos al final de estos temas, que es tradición humana y creencias. Y pues espero que les haya gustado y realmente estoy muy contenta de haber terminado con esta enseñanza, con este compartir para todos ustedes. Les ruego por favor que compartan este video con todos y nos ayuden así a la evangelización. Denle un clic a
a la manito, por favor, si les gustó, y si no les gustó, como les había dicho siempre, no pasa nada, hermanos, igual los quiero. También, por favor, si les gustó, suscríbanse. Nuestro canal es Católicos de Fe, Tradición y Creencias. Y abajo está nuestro email. Y cualquier comentario o sugerencias también nos pueden mandar. Se acepta toda clase de sugerencias. No importa cualquier sugerencia. Y realmente estamos muy contentos de seguir con ustedes, ¿ok? Y no se olviden nunca, hagan el bien siempre y no miren a quién. Bye, hermanos, hasta la próxima.